Muy buenas, buenas a todos y todas nuestros amigos y hermanos de Vivir con Fe. Para nosotros es un honor estar aquí nuevamente a casa llena, porque yo creo siempre como que no podemos coincidir, tiene que estar yo por un lado tal vez con unos invitados, o Fara por un lado con un invitado, o Ricky Fara, así, sí. Pero ya estamos los tres nuevamente aquí después de varios episodios que no hemos podido estar juntos. Pero primero dar gracias a Dios porque hemos logrado llegar a 15,000 seguidores en Instagram. O sea, de verdad que eso es eso es un logro para nosotros. Gracias por todo el apoyo que nos han dado. Gracias por escucharnos. Los oyentes también siguen creciendo no solamente en Spotify, sino en YouTube. Gracias por compartir. Gracias por compartirlo y por comentar y por bendecirnos. La que tenemos que orar es por TikTok. Que como TikTok que llegó como a su momento, pero como que se disparó así de manera como abrumadora, pero como de una pausa ahí. Sí. ¿Qué pasó? Estamos orando por China. Sí. Yo creo que esos chinos tienen algo que ver, como que no le está gustando el mensaje que se está mandando por ahí, pero nada. Gracias a todos y también gracias por tener la confianza, muchos de ustedes, de escribirnos por mensaje directo para pedirnos oración, para pedirnos consejería. Yo creo que ese es lo principal de esto, que si necesitan algún tipo de apoyo, de consejería, incluso cuando no necesariamente tenemos todas las respuestas, pero por lo menos les recomendamos que vayan a una iglesia de sana doctrina o qué hacer en ciertos casos. O sea que para eso estamos y qué bueno que esta comunidad pues está sirviendo de eso. En el día de hoy, pues me acompaña una persona muy especial para mí porque nos une no solamente la fe ni la sangre de Cristo, sino que más allá de eso también nos une la sangre de hermanos, porque somos hermanos en lo físico. Mi hermano Rafael Alcántara, copastor de la Iglesia Bíblica Sola Gracia, una iglesia hermosísima que han venido ya. ¿Cuántos años tienen? 4 años cumplimos hace 2 o 3 meses atrás. O sea, una iglesia joven, pero que de verdad que se ha visto el respaldo de Dios en esa congregación. Y que tenemos unos cuantos amigos. Tengo varios amigos que se están congregando y me dicen, oye, tu hermano, qué sé yo cuánto, y me conozco a tu hermano. O sea, y me lleno de felicidad al escuchar eso. Y bueno, hoy está aquí acompañando. La pregunta sería, ¿por qué no lo traíste antes? Dime. Eso me preguntó él. Todavía me lo estoy cuestionando. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Exacto. Tengo alguna idea, pero no quiero estar en eso ahora. Pero... No. Tú sabes que como que yo estaba tímido con mis hermanos, porque tampoco había invitado a Antolín. No invitaba a nadie, como que con el tema familiar era como que bueno. Pero ya Antolín vino, se debutó aquí también por primera vez, le gustó, dijo que lo traigan de nuevo. Y sabemos también que a Rafaelito, como le digo, mi hermano, el pastor Rafael, pues lo tendremos aquí nuevamente. Y hoy el tema de hoy es bastante interesante y surge a raíz de una prédica que escuché de él, de su iglesia, sobre algo que nosotros desde pequeños nos vienen enseñando, que son los ángeles y los demonios. Y tú desde chiquito, que el bien y el mal, y te ponen los muñequitos de un lado, como que sigue la voz del ángel, sigue la voz o no le sigue la voz del demonio. Pero en realidad, ¿qué dice la palabra sobre estos seres? ¿Son místicos? ¿Son realmente, son ficticios? ¿Son reales? Vemos que hay personas que incluso tienen un cuadro con el ángel tal y le rezan al ángel tal. Son creados por una religión específica. Correcto. Algunos son más atrevidos y le oran al otro bando. Exactamente. Claro. Pero ya esos son otros niveles. Pero ¿qué tan ciertos son y cuál es la función de esto en la vida del cristiano? O sea que para todo eso hoy tenemos al pastor Rafael con nosotros, así que bienvenido. Muchas gracias. Me siento honrado con la invitación. De verdad que pensaba como que había alguna situación, algún problema que no me habían invitado antes, reitero, pero nada, estoy muy contento de estar aquí, la verdad, y estamos a las órdenes. Vamos a orar por sanidad también. Yo creo que yo no soy rencoroso, pero a veces, tú sabes. Yo no creo que es un tema, porque si no usted no lo hubiera casado a él. También, bueno, eso, importante ese dato. Mi hermano fue que me casó, un honor para mí. Sí. O sea que bueno, Rafa, vamos arriba. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué son esas cosas? Lo primero es que quiero decir de manera introductoria que este es el tipo de temas que generan mucha curiosidad y en la medida que pasa el tiempo es algo que se está haciendo más popular. Hay 2 extremos que tenemos que evitar. Hay un extremo donde hay un sobreénfasis en algunos círculos religiosos, pero también la realidad hay que decirla, también se puede subestimar también en otros círculos, y lo importante es ir a la palabra de Dios, que es nuestra guía de fe para aprender de eso.
Yo comenzaría diciendo que los ángeles son seres espirituales que carecen de cuerpos terrenales y que fueron creados por Dios con capacidades especiales. Y esto es importante, o sea, seres espirituales que carecen de cuerpos terrenales y que fueron creados con capacidades especiales que son superiores al hombre, pero al similar al hombre, fueron creados con una conciencia moral. O sea, hay una conciencia moral, ahora definitivamente son seres con capacidades superiores a las de un ser humano común. Okay. O sea, yo parto de ahí. ¿Superiores en qué aspecto, podríamos decir? Definitivamente el poder de los ángeles, cuando uno va a la palabra, es superior al poder humano. Cuando se habla de que un solo ángel destruyó en un día 185,000 asirios. O sea, así es. O sea, ya nada más ese solo verso te dice a ti el poder. Te da una idea, sí. Cuando tú ves que pueden de repente tomar formas humanas. O sea, definitivamente hay un poder especial en el mundo angelical que no la tenemos los seres humanos. Y que se ve, una jerarquía clara. También. Hay una jerarquía también, eso es importante. Porque dice que fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Correcto. Sí. No, y dentro de los mismos ángeles también se ve una jerarquía, porque se habla del arcángel Miguel. Sí. O sea, que definitivamente... Y se habla de querubines y serafines. También, o sea, sería interesante como entender cuál es el rango de todo eso. Y bueno, y se dice popularmente que Satanás fue un querubín. Hermoso. Un querubín hermoso. Y tenía sus funciones. Entonces, vamos a ir desglosando eso. Algo que me llama la atención es como que la multifuncionalidad de los ángeles, porque también la palabra dice que los ángeles le cantan al Señor en el cielo. Sí. O sea, que no solamente, Él manda ángeles para que también nos guarde de alguna cosa y que nos ministra. Y mensajeros, ángeles a defensa, a favor de nosotros. Exactamente. Entonces, vamos a ir como por esa línea. Exactamente cuál es la función del ángel. Son creados, sabemos que ya son más poderosos que nosotros, pero ¿cuál es su función? Que ojo, para que la gente, ¿verdad? Como estamos empezando la conversación, si usted se cree que vamos a entrar en una dinámica mística y aquí vamos a hablar por la palabra. Meramente por la palabra. Aquí vamos a hablar por la palabra porque al final del día, independientemente de las experiencias, hablábamos un poquito de eso antes de arrancar la grabación. Señores, al final del día nosotros no nos regimos solamente por lo que experimentamos. No, la palabra tiene que... Independientemente de que no podemos callar lo que hemos experimentado con Dios. Exacto, eso es así. Eso es importante, pero siempre en el marco de la palabra. Así y eso es bueno que quienes nos escuchan, que quizá de repente usted llegó nuevo a la fe o usted se ha acercado recientemente a alguna parte del cuerpo de Cristo, siempre nosotros nos regimos por la palabra. Amén. Todo, el filtro principal de todo lo que nosotros hacemos es la palabra. Y si usted experimentó algo que no está acorde a la palabra, entonces el que está mal no es la palabra. Hay un marco. Eso es importante. Hay un marco. No es la palabra que se errada. Entonces vamos arriba. Sí, ¿cuál es la función de los ángeles? Sí, antes de hablar de la función, yo quiero enfatizar lo que dije hace un momento, de que son espíritus, o sea, son seres espirituales. Dice en Hebreos capítulo 2 que son espíritus ministradores de los que heredarán la salvación. O sea, que ya sabemos que de alguna forma u otra tienen una función que tiene que ver con nosotros. Claro. El hecho de que no estemos conscientes, no lo veamos, no quiere decir que algo esté sucediendo en ese mundo espiritual. Y eso que tú acabas de decir es interesante porque dice para los que heredarán la salvación, es decir, que la función de los ángeles o la vinculación es directamente con los hijos de Dios. A favor de los o sea, hijos una de persona... que es una pregunta que tengo entonces. Una persona que no conoce a Dios o que el Señor no le ha sido revelado y dice que tuvo un sueño con un ángel y que eso es posible. Una persona que no ha nacido de nuevo puede tener un encuentro con un ángel. Cuando vamos a la palabra de Dios, está al lado del rico y Lázaro, cuando se dice manda a Lázaro entre los muertos, uno pudiera también tomar eso como tal vez un punto de referencia para hablar del tema de los ángeles. Uno tiene que tener cuidado con eso de no ser como 100% dogmático, tal vez, porque nosotros no somos quienes para decir lo que Dios quiera o no quiera hacer. Claro. Ahora sí podemos ver un patrón a través de la palabra de Dios. Exacto. Definitivamente que cuando vemos el caso de los ángeles, vemos ese servicio a favor de los hombres. Sin embargo, es interesante que en los momentos donde se ve más claro, son momentos que están conectados en la Biblia con aspectos que tienen que ver con lo que se llama la historia de la redención. O sea, en la Biblia nosotros tenemos una historia de la redención
Y dentro de esa historia hay momentos que son, por decirlo así, determinantes. Cruciales. Que no, o sea, uno no puede, definitivamente, no es lo mismo lo que pasó en la época de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, que en la época de Elías y Eliseo. He estado leyendo estos días, o sea, donde uno ve una manifestación asombrosa. Así Entonces, ¿por qué? Porque hay puntos específicos. El Mar Rojo se abrió una vez, pero luego, y sucedió también con Josué, pero uno no vio el Mar Rojo abriéndose constantemente. Entonces, eso es bueno como tomar eso en cuenta. Nosotros sabemos que un ángel siempre está conectado con lo que es, de alguna forma, alguna revelación especial de Dios. Amén. Nosotros lo vemos tanto con el tema de Moisés, por ejemplo, que fue a través de ángel, que vino lo que fue el antiguo pacto, con todas las regulaciones que encontramos ahí. Pero también vemos interesante con Balaam. ¿Se acuerdan el profeta Balaam? Claro, sí. El falso profeta. Que yo no creo que ¿verdad? No se sabe, pero no creo que ese se salvó. No, Porque yo creo que no. Ese tenía su cosita por dentro. No, yo te voy a ayudar, no se salvó. Porque Judas habla claro, sí. Lo menciona. Sí, lo menciona. Pero sí, es interesante que dicen en Números capítulo 22, cuando él estaba jalando al asno que no quería caminar. Ustedes recuerdan que el burro habló y él lo que hizo fue que en su locura lo que hizo fue que le respondió. Sí. Pero dice que el Señor entonces le abrió los ojos para que pudiera ver al ángel. O sea que definitivamente para poder verlo tiene que haber una obra especial. Y quien trató con María y quien trató con José fueron ángeles que Dios habló. Pero fíjate, de nuevo, estamos en el punto. ¿Qué estaba pasando ahí? Ahí estaba pasando cosas puntuales. Una revelación específica y mensajes repetible. directos. Era el tema de la salvación que iba a venir a través del Mesías. Amén. Y ya de por sí eso nos da una pauta de por qué no podemos vivir, se hablaba ahorita de lo que es el misticismo, como de repente ver, así como se ve un demonio en cada esquina, algunas personas, ¿verdad? Estar viendo un ángel en cada esquina. O sea, como digo, uno no puede decir, Dios no haría esto en un momento especial, pero el patrón que vemos en la Escritura es que los ángeles hacen una función que está conectada con una revelación especial cuando se relaciona con el hombre. Pues, también vemos en la palabra, por ejemplo, en el caso de Job, cuando ya están los ángeles conectados con el Señor directamente. Yo veo también, Rafa, que cuando hay, o sea, vemos a lo largo de la palabra apariciones de ángeles. Por ejemplo, a Lot se le aparecieron los ángeles cuando le iba a sacar de Sodoma y Gomorra. Pero sin embargo, lo de Sodoma vieron a los ángeles. Sí, porque habla como de varones. Claro, o sea, habla de varones, tú entiendes que son ángeles. Claro. Pero como, según a mi entender, no sé si me equivoco, creo que la última aparición así como contundente de esos ángeles fue cuando Jesús resucitó, que se le apareció a las mujeres que fueron a verlo, a buscarlo. Pero ya luego en el Nuevo Testamento no me queda claro. Hay una disminución. Hay una disminución de aparición. Pero importante. Vamos a decirlo así, si asumimos que Apocalipsis es el último libro de la Biblia, aquí vemos de repente algo ya especial, pero de nuevo, conectado con la historia de la redención, que de hecho ahí concluye el Apocalipsis. La Biblia no se sigue escribiendo. Eso te iba a decir, o sea, como que si tú ves el Nuevo Testamento, tú tienes el relato de los evangelios, luego lo que tú tienes son cartas doctrinales. Sí, bueno, está Hechos, pero en los libros de los Hechos. Sí, los evangelios tienen el libro de los Hechos y luego ya al final Apocalipsis. Okay. O sea, como que no ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tuve mucha historia. Sí. Muchos relatos históricos. Entonces, naturalmente, ahí debió de haber, o sea, mucha manifestación. De hecho, recuerdo mucho el pasaje que eso fuera un tema interesante también, el pasaje de los amigos de Daniel en la fosa. Claro. En la fosa no, en el horno de fuego. Que eso es una pero que es una teofanía. Ese no es claro, pero una epifanía, pero no necesariamente de un ángel. Se supone que esa es la figura de Cristo. Pero dice el ángel del Señor. Entonces, ahí hay una diferencia. El ángel de Jehová. ¿Qué sería un ángel y a qué se le llama en la palabra el ángel del Señor? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Pero que está en el Salmo 34, el ángel de Jehová. Exacto, pero lo que sí creo que hay una diferencia de la función de los ángeles en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Podemos decir eso? ¿En qué sentido? Como tú dices, en el Antiguo Testamento era como para dar una revelación importante, como que a Moisés, a María. Pero lo mismo en el Nuevo Testamento, porque fíjate que
sucede en el libro de los Hechos en algunos momentos que el ángel del Señor tiene manifestaciones con Pablo. Con Pedro. Con Pedro y Apocalipsis tenemos de nuevo. Sí. Pero el punto aquí es eso, o sea, como son revelaciones especiales en lo que es la historia de la redención. Esa historia de la redención tiene una parte del Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento, pero ya no, después de Apocalipsis no sigue, porque, como digo, la Biblia se terminó de escribir en Apocalipsis. Y no se le puede añadir ni una letra. Ni quitar ni añadir en ese sentido. Pero eso no quita, o sea, el hecho de que o sea, los ángeles sigan siendo reales, porque fueron creados por Dios. Bueno, o sea, y cuando dice la palabra, hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra, así como se hace en el cielo, ¿qué está diciendo? Que hay seres en el cielo que están haciendo la voluntad de Dios. Y no solamente eso, también Jesucristo, cuando le hacen la pregunta de con quién vamos a estar en el cielo, con nuestra primera esposa y con la segunda esposa, el Señor nos compara con ángeles, que cuando estemos en el cielo seremos como los ángeles que no se dan en casamiento. No se dan en casamiento. Y también dice que cuando Cristo vuelva en su segunda venida, vendrá con sus santos ángeles también. O sea, que sabemos que son reales. Y quienes anunciarán con las trompetas son los ángeles que van a tocarla. El sonido de trompeta. Y el sonido también en términos de sus funciones, también ahí vemos que son parte del ejército. Correcto. El ejército del cielo. Correcto. O sea que alaban al Señor, son parte tienen propósito militar. Así es. O sea, hay una pluralidad de funciones interesante. Pero mira que ese punto, cuando se me vaya el hilo. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo que hay una función militar, pero es una función militar en el ámbito espiritual. Claro. Que la forma en que se manifiesta en el aspecto terrenal, no necesariamente en una batalla, como una batalla. Exacto. Claro. Mira, por ejemplo, me tocó leer hoy, en Segundo de Reyes, cuando dice la Biblia que el rey, creo que era el rey de Aram, iba a atacar a Israel. Entonces el profeta Eliseo le mandaba a decir al rey de Israel dónde era para que se cuidara y eso. Y él decía, pero ¿quién es que está soplando? ¿Quién es que está diciendo? Entonces alguien dijo, no, eso es el profeta Eliseo. Entonces va el rey, no el rey, no, él manda a un ejército para atacar a Eliseo. Dice que se puso en la puerta de la casa y el siervo cuando sale y ve eso, le dice, Padre mío, ¿qué haremos? Le dice Eliseo. Él dice, mira, no te preocupes, que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Que los que están en contra. Y ahí mismo dice, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que él vea. ¿Y qué vio? Un ejército de ángeles. Ahora, ¿cómo se manifestó eso? Que los ángeles comenzaron a pelear. No, o sea, la forma en que se manifestó fue que Eliseo dijo, Señor, yo te pido que tú le des ceguera, que tú los cieras con ceguera. Exactamente, ahí quedaron ciegos y ahí entonces síganme que lo voy a llevar donde ustedes van y lo llevó a donde estaba el rey de Israel. Interesante esa historia, que al final inclusive el rey de Israel dice, los mato, le dice a Eliseo, no, déjalo que se vayan, o sea, ver el juicio y la misericordia de Dios. Amén. Pero ¿cuál es el punto aquí? Fíjate que había algo espiritual alrededor, pero que en la manifestación terrenal, para nosotros hubiera sido algo algo ordinario. O sea, las cosas ordinarias que nos suceden a nosotros pueden tener influencia de cosas extraordinarias que no vemos. El problema es que hay personas que ven eso extraordinario y quisieran como que eso extraordinario se manifiesta a sí mismo en el ámbito terrenal y no es así. Primero acontece en lo espiritual. Exactamente. Entonces, le tengo una pregunta, pastor. Sí. Estas personas que idolatran a los ángeles, ¿qué podría usted decir con relación a eso? Porque nosotros estamos llamados a adorar al Padre, adorar a nuestro Señor Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué podría usted decir con relación definitivamente a eso? Es totalmente prohibido en la palabra y la Escritura es consistente con eso. Cuando no tendrás otro Dios delante de mí, o sea, no te postrarás. Solamente Dios recibe adoración. Es interesante como en Apocalipsis, cuando uno va a ese libro que dice que se postró a adorar al ángel, que le dijo al ángel, no lo hagas. No lo hagas. Parece de ahí. Pero después que termina la revelación, cuando ya está casi al final, vuelve y se repite la escena y dice el texto, que tal vez es algo que a veces uno puede pasarlo por alto, cuando terminé de oírlo, me postrar para adorar a los pies del ángel. O sea, ya no era adorar al ángel, sino adorar a los pies del ángel. O sea, es como, déjame adorar a Dios, pero a través del ángel. A través del ángel. Y el ángel le dice lo mismo, no lo hagas. No lo hagas, que yo soy consiervo tuyo.
O sea, y hay una enseñanza de que no hay intermediario, no hay intermediario, que no sea Jesucristo, o sea, que el ángel no es un intermediario entre Dios y nosotros. Fue como que Juan pasó fue una revelación progresiva. Ajá. Como que al principio, o sea, entendí una cosa y después como que el ángel termina corrigiendo correcto. Una segunda quizá falacia correcto. que pudo haber tenido en su cabeza. Que obviamente hay que ponerse en el lugar de Juan. O sea, fue tan glorioso lo que Lo vio. que vio. Exactamente. Yo creo que fue un instinto humano, ¿no? Exactamente. Se me apareció Dios aquí, no, espera, no soy yo. Exactamente. Sí, claro, aquí viene rejuego en muchos círculos religiosos que no es que lo adoramos, que lo que hacemos es que lo veneramos. Entonces se juega con esas palabras, pero al final tú estás haciendo lo mismo, te estás arrodillando y le estás hablando. Y yo creo que ese punto es importante, el tema de la diferencia, supuesta diferencia entre adoración y veneración, porque se da mucho también con la Virgen María. Nuestros amigos católicos, ellos aseguran que no adoran a María, sino que la veneran, que es una especie como de respeto que se le tiene. Aún así, la oración a María es como ruega por nosotros, o sea, como que hay una intermediación que la palabra realmente dice que no debe ser. No, y mira qué interesante, si nosotros aceptamos el hecho de orar a través de los ángeles o a través de María, como tú mencionas, es que al final se cae el argumento de la veneración. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Él nos escucha. Y si nos escucha, ¿qué estamos diciendo? Que está en un sitio que nos está escuchando. Pero ¿en cuántos sitios a la vez puede estar un ángel? En un solo lugar a la vez, porque los ángeles no son omnipresentes. Ni María es omnipresente. O sea, pero cuando... El único omnipresente, omnisciente es nuestro Padre, es nuestro Dios. Pero cuando se le ora a María, cuando se le ora a los ángeles, estamos diciendo que ellos están en todo lugar, porque se está haciendo aquí, pero se está haciendo en China, se está haciendo de día, de noche. Entonces, estamos poniéndole atribuciones divinas. Claro. Y María está en un solo lugar, los ángeles están en un solo lugar, los creyentes que han muerto están en un solo lugar. Sí. Claro. Hay una oración muy linda que se llama Ángel de la Guardia. Se le enseña mucho. Tradicional. Es muy tradicional. Muy Y es muy tradicional. linda porque creo que sale incluso de un salmo, ¿no? Pero definitivamente es errada. Entonces yo quisiera saber, ¿en qué momento es correcto nosotros pedirle al Señor que nos envíe ángeles protectores? Porque es una oración muy famosa también en el mundo evangélico. Señor, envía ángeles protectores que nos lleven. O sea, un saludo a mi suegra. ¿Cómo es esa dinámica ¿Cómo se da de eso? pedir ángeles y asuntos de eso? Yo prefiero pedírselo a Dios mismo directamente. Señor, protégeme. Sí. Y ya él sabrá la manera que lo el hace. mecanismo que hace. Pero déjame decir algo que tú mencionaste hace un rato para tratar de ser lo más equilibrado posible a la luz de lo que entiendo de la palabra. Sí. Lo del asunto del ángel de la guarda, yo entiendo un poquito la creencia, porque si partimos del hecho de que los ángeles, como leamos en el texto en Hebreos, están al servicio de nosotros, claro, de una manera que no estamos generalmente conscientes. O sea, la idea no es que sea una idea, vamos a decirlo así, descabellada. De hecho, cuando Pedro fue librado de la cárcel en el libro de los Hechos, que ¿se acuerdan? Que fue y tocó la puerta y la muchacha de la sorpresa no le abrió y le fue a decir a los demás discípulos. Entonces le decía, no, pero tú no puede ser Pedro porque él está preso. Sí era Pedro. Entonces uno de ellos dice, pues es su ángel. Entonces, posiblemente, había esa creencia de que tú podías tener como un ángel asignado, pero lo que no podemos es asegurarlo, porque ya eso es mera especulación. O sea, yo no puedo, en base a algo que alguien dijo en medio de la sorpresa de que Pedro se libró, o sea, en la Biblia yo no veo una doctrina de que yo tengo un ángel asignado para mí. Ahora, definitivamente, podemos decir bíblicamente sí que Dios usa ángeles para cuidarnos. Amén. Sí, tú sabes que ahí fuera bueno, pastor, que usted pudiera, quizá a modo de rapidito, que la gente pudiera entender un poquito de cómo interpretar correctamente las escrituras, porque mucha gente, por ejemplo, puede tomar ese pasaje que usted dijo, y ya agarrarse de ese pasaje y decir, bueno, eso está en la Biblia. Sí. Pero... Sí, uno con la palabra, ya no estamos entrando en lo que es el tema de la hermenéutica. Sí, claro. Y eso es, tú dices que lo que tú dices es importantísimo. O sea, en la Biblia nosotros encontramos primero los géneros literarios que hay que tomarlo en cuenta. O sea, yo no puedo interpretar una carta que se escribe a una iglesia como Cantar de los Cantares o como Apocalipsis. Claro. Así es. O sea, porque si lo quiero interpretar literal, entonces hay cosas que no van a tener sentido. Como cuando dicen en Apocalipsis, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Por fin, ¿era un dragón? ¿Era una serpiente o era Satanás? Exacto. O sea, si quiero hacerlo literal, entonces pierde sentido. Entonces uno tiene que tomar en cuenta como el tema del género literario y tomar en cuenta muchas veces la narrativa. O sea, el hecho de que se narre algo
no necesariamente indica que hay una aprobación divina de lo que se está narrando. Claro. Entonces, claro. si vamos, en el libro de Job, por ejemplo, nosotros encontramos esos discursos de Job con sus amigos y tú puedes sacar principios aquí y allá, pero hay que tomar en cuenta que al final Dios le jaló los moños, Dios amonestó a los amigos de Job porque ustedes dijeron muchas cosas que no eran. Así es. Pero al mismo Job también lo amonestó por muchas cosas que dijo que no eran. Entonces yo no puedo tomar, dicen Job 33, 5 lo siguiente, sí, pero hay que ver si eso que estaba diciendo... ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Claro, si fue palabra de Dios o no fue palabra de Dios. Exactamente. Sí, es como mucha gente que dice, Jesucristo mismo dijo que el Señor lo abandonó en la cruz. O sea, Claro. toman cosas fuera de contexto. Entonces, en ese sentido, o sea, yo puedo encontrar cosas que dijo alguien que no necesariamente es una doctrina, sino que para eso yo tengo que, esa expresión, tengo que verla a la luz de otra, ¿qué dice la palabra en otras partes de eso? Si dice otras cosas, bueno, ya yo puedo usar ese ejemplo. Hay una expresión aquí, a propósito que usted menciona eso, que menciona la palabra ángel y se da en varias citas, específicamente en Apocalipsis. Y es cuando se da el mensaje a las 7 iglesias. Y dice, escribe al ángel de la Odisea, escribe al ángel de Éfeso. Y también vemos otras referencias similares, no solamente en Apocalipsis, donde se pareciera que se está hablando de un ángel como si fuese una persona. Hábleme un poquito de eso. Bueno, es un tema más profundo realmente. La realidad es, con el término ángel, lo que hay que comenzar por ahí. O sea, ¿qué quiere decir ángel? O sea, un ángel es un enviado en ese aspecto. Entonces, siempre hay que ver el contexto para asegurarnos si está hablando del uso técnico de los seres espirituales o si está hablando de, cuando tú dices, wow, tú eres un ángel para mí, o sea tú eres un enviado del Señor, es lo que tú estás diciendo. O sea, que eso por bueno, un lado. Y la palabra, o sea, literal, el significado es mensajero. Mensajero, correcto. Es el significado literal. Sí, pero que eso es importante porque en la Escritura muchas veces se puede usar una palabra de diferentes formas. O sea, está el mensajero, o sea, cuando dice la palabra que Pablo y Bernabé fueron enviados a las iglesias con una ofrenda. O sea, al ser enviados fueron mensajeros, fueron ángeles en ese sentido. Ahora, en el sentido técnico, estamos hablando de esos seres espirituales. Claro. Entonces, lo mismo pasa con la palabra apóstol. Por ejemplo, está el apóstol de Jesucristo, o sea, el término técnico, pero la palabra apóstol también se usa en un sentido amplio, como un enviado. Una pregunta, pastor. Pero yo creo muy controversial el tema del apostolado hoy en día. Sí. Eso requeriría tal vez otro programa. La pregunta que le tengo es la siguiente. Estamos hablando de los ángeles, pero en el principio de la creación había también, como los ángeles están dentro de sus funciones, adorar al Señor, también se dio un momento, que es como una breve introducción a esta pregunta, ya la otra parte que tiene que ver con el reino adversario, de ángeles que se levantaron contra Dios, encabezados por quien era el director de alabanza en los cielos. ¿Qué podría usted decirnos con relación a esto que pasó, de estos que se desviaron de su asignación y quisieron tal vez recibir algo que no les correspondía, como esa honra y esa gloria? ¿Te puedo hacer una pregunta antes de responder eso? Lo que él era el director de alabanza. O sea, como que era un adorador, un serafín adorador. Realmente, sí. Pero usted sabe que yo soy pentecostal, yo tengo mi tendencia pentecostal, pero también soy una persona que me ajusto a lo que es la palabra. Para mí ese es el cimiento de todo y la emoción que se vive también en el pueblo pentecostal es algo que uno debe manejarlo con mucho entendimiento y sabiduría. Para que el pastor no te está tirando. No, pero le digo, con mucho respeto. Yo amo los pentecostales. Y yo amo a mis hermanos bautistas porque somos un solo cuerpo con Cristo. Pero se lo pregunto porque hay mucha gente que en esa parte como que no tiene ese conocimiento de que cómo fue que aconteció. Que hay un pasaje que dice como que en tu creación sonó el tamboril, no sé cuál. Sí, pero entonces pues de ahí sí surge el tema. Sí, pero mira que interesante lo que tú hablas ahorita del contexto. Cuando uno lee ese pasaje en su contexto, hay dos pasajes, uno en Ezequiel y otro en Isaías. Y uno dice palabra al rey de Tiro. Sí. Dicen uno. Y en otro palabra, creo que al rey de Babilonia, que se habla. Yo sé que hay inclusive buenos comentaristas que yo respeto, que hablan de ahí y hacen una referencia ahí al mundo angelical, pero también hay buenos comentaristas que entienden que no.
y yo me inclino más por lo que no... En el sentido de que en la Biblia se usa el lenguaje metafórico, hiperbólico, muchas veces para hacer un énfasis en algo. O sea, ¿cuál es el contexto? En uno de esos textos, el rey de Tiro, que tenía toda la grandeza del mundo, diciendo, mira lo grande que tú eres, mira lo bajo que tú vas a caer. Y también en el contexto del rey de Babilonia, y eso sucede en otras partes de la Biblia. ¿A dónde voy con eso? Que el uso hiperbólico de algo es posible cuando se esté refiriendo simplemente a esos dos reyes. Algunos dicen, no, pero tal vez hay una doble referencia. Sí, pero entonces, ¿cómo sabemos que hay una doble referencia? Habría que ir a otras partes de la Biblia para confirmar eso. Y como no la hay, entonces, para mí, yo lo dejo eso en un... Se queda más en un plano interpretativo. Pero creo que también apoyan eso... Y ojo, no estoy diciendo que sí o que no, pero creo que incluso el mismo Jesús dijo, yo vi caer a Luzbel, a Satanás, como un lucero, como una... No sé cuál fue la expresión que usó, pero era como si fuera un lucero un lucero cayó. Yo como que coincide y tú como que le das... Vi como un rayo, sí, pero lo dicen en el contexto de su ministerio terrenal ahí. O sea, entonces también eso el contexto hay que verlo. Yo pienso que el contexto ahí tiene más que ver con el hecho de la venida de Cristo, su primera venida, dio un golpe mortal a la serpiente, a la cabeza de la serpiente. Entonces, eso es una expresión de decir, porque fue en el contexto de Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre cuando vinieron los 70. Ahí es que el Señor dice, yo vi a Satanás caer, diciendo, mira, es que con esto que está pasando, ese reino ha sido destruido, no eliminado, pero ha sufrido un golpe mortal, por decirlo de alguna manera. En Mateo 12, por ejemplo, Cristo dice que el hombre fuerte fue atado. ¿Y a qué se refiere al hombre fuerte? El hombre fuerte es Satanás. Diciendo cómo esa influencia del maligno que tenía hasta ese momento, de alguna forma sufrió significativamente. ¿De qué manera? Antes del Nuevo Testamento, ¿en cuántas naciones del mundo se conocía el Evangelio y se predicaba el Evangelio y habían creyentes? Antes de Cristo. No, en ningún sitio. Solamente en Israel, salvo casos excepcionales, ¿verdad? De Naamán el sirio, cosas así, pero solamente Israel y la mayoría de los israelitas eran inconversos, realmente. Lo dice Hebreos capítulo 3, que de la mayoría de ellos no se agradó el Señor. ¿Y qué pasa entonces cuando viene Cristo a su primera venida? Que viene el boom y de repente esa gran comisión y te hace discípulo a todas las naciones. O sea, eso fue un golpe mortal. Eso trajo una restricción fuerte a la obra de Satanás. Entonces, pastor, esa parte para quienes nos escuchan también, como le preguntaba en principio, a esos ángeles malignos. Sí, entonces, viendo al tema, definitivamente, uno sí puede claramente inferir. Yo uso la palabra inferir porque no hay textos claros, pero sí hay una inferencia segura, en el sentido de que Dios creó estos seres angelicales. No sabemos, el texto no dice, la Biblia no dice exactamente cuándo fueron creados. Sí sabemos que fue creado antes de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque la serpiente tentó a Eva. Pero definitivamente fueron creados y Dios lo puso a prueba. Ahora, ¿de qué forma lo puso a prueba? Yo no lo sé. O sea, yo no tengo los detalles. Definitivamente, el orgullo, o sea, ellos eso es como quizá, voy a usar la palabra que usted utilizó, quizá eso es lo que mejor se puede inferir. El tema del orgullo. No, el orgullo se puede decir directamente porque dice en 1 Timoteo capítulo 3, hablando de los requisitos de los del que quiere ser pastor, que dice que no sea un nuevo convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. O sea, no sea que se envanezca. Sí, ahí hace una comparación. Y vemos que... Ahora, ¿cuál fue el detalle? O sea, los detalles ahí. La Biblia no creo que nos dé mucho detalle en ese aspecto. Y una pregunta, por ejemplo, en Génesis 6, cuando nos hablan de que los hijos de Dios vieron que los hijos de las hijas de los hombres eran hermosas y se llegaron a ella como, o sea, esa parte ahí también como que uno entiende que los hijos de Dios a que se está refiriendo en ese entonces eran ángeles. Entonces como uno entendería también como que eso fue un proceso de decadencia de los ángeles al llegar ahí. ¿Cómo interpretamos eso? Sí, bueno, esto es más polémico todavía. te va a meter a los nefilín, a esa gente, oye. Sí. O sea, vamos volviendo un poco para atrás para caer ahí. O sea, definitivamente hubo una prueba, Dios probó a ese mundo angelical y definitivamente muchos se mantuvieron fieles y muchos cayeron. O sea, eso podemos inferirlo. Y también sí podemos ver por la palabra que ya una vez esos que no cayeron,
Dios hizo ya una obra en ellos para que ya para que se permanecieran fieles. O sea, ya los que están ahí no se van a perder. No, exactamente. O sea, Dios lo creó, el momento de crearlo, lo creó con la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Como Adán antes de la caída. Pero ¿qué pasa? Ya una vez sucedió lo que sucedió, ya los ángeles siempre van a hacer la voluntad de Dios, porque dice, hágase tu voluntad en la tierra como siempre se hace en el cielo. Amén. Y los demonios no tienen oportunidad de redención. Y eso es importante porque dice en Hebreos capítulo 2 que la obra de Cristo dice no aplica a los ángeles, no aplica a los seres espirituales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo no murió por ángeles. O sea, que los ángeles que pecaron y esa fue su oportunidad. Pero esa perspectiva me gustó. Está interesante. No lo había visto de esa forma. Porque ciertamente, ahí aparentemente, ellos tuvieron su oportunidad. Sí, correcto. O sea, lo veo tal cual como nos pasa a nosotros. O sea, claro, nosotros conocemos la obra de Cristo y esa es nuestra historia de cómo el Señor nos redime a nosotros. Ellos tendrán su historia también. Ellos tendrán su Biblia en algún contexto, en algún metaverso. En algún metaverso. Sí, sin embargo, sí. Pero no deja de ser cierto que lo que sucedió con nosotros fue más glorioso, porque dice que los ángeles anhelan mirar lo que pasó con nosotros. O sea, que definitivamente, Cristo no se hizo ángel, se hizo hombre. Claro. En la segunda persona de la Trinidad. O sea, que definitivamente lo que sucedió con nosotros es algo mucho más glorioso. Claro, ya cuando nos metemos ya a Génesis 6, con eso hay dos posturas, porque hay unos que dicen que cuando se habla de hijo de Dios, puede ser que se esté refiriendo a la descendencia de Set, el hijo de Adán y Eva, que de donde viene Abraham y todo eso. Y está la postura de que fueron de un grupo de ángeles caídos, obviamente, que tomaron forma humana. Y en esto de verdad, o sea, te digo, o sea, hay buenos comentaristas de ambos lados, o sea, que aquí uno no puede decir cuál es la postura reformada o la bautista, no, porque es que dentro de hay diferentes posturas dentro de cada eso no es una postura definida de una forma por una denominación. Y es algo, como te digo, yo me mantengo siempre como estudiando y sin ser dogmático. Yo lo escuché de una tercera postura que me hizo como sentido. Pero, como te digo, tampoco que dijo esto es ya, pero que posiblemente también el texto puede estar hablando de seres humanos, pero seres humanos que fueron poseídos bajo una influencia demoníaca tan fuerte que en cierto sentido perdieron su propia voluntad. Y por eso entonces se puede decir que los hijos de Dios cometieron esa acción. Claro, cuando se habla de hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un término que no se refiere a hijo de Dios del Nuevo Testamento, que porque es salvo. A través de Cristo. Hijos de Dios son... No es que son salvos, sino creación. Cuando dicen en Job capítulo 1 que los hijos de Dios fueron adelante de Dios, y entre ellos estaba Satanás. O sea, que los hijos de Dios en el Antiguo Testamento se usa para referirse al mundo angelical. Correcto. Sean ángeles o demonios en ese sentido. Entonces, eso me hace más sentido el pensar de eso, pudiera hacer eso, el hecho de que de alguna forma... Yo sí estoy convencido de que hubo una participación angelical en Génesis capítulo 6, y por eso esos ángeles, cuando digo ángeles caídos, ¿verdad? Demonios, fíjate que fueron enviados inmediatamente a condenación. Porque la pregunta está porque Judas dice que hay ángeles que están en condenación, pero ¿por qué hay algunos que están ya en condenación y hay otros que están activos? Yo pienso que fue por lo que sucedió ahí en Génesis capítulo 6, pero esto es un tema... No, que Pique se entiende como dice. Y no estoy siendo dogmático. No, y aquí nadie tiene la razón o tal mal, sino que son interpretaciones más complejas. Pero ¿por qué nadie tiene la razón? Es muy fácil. O sea, la razón la tiene el Señor. No, claro, como todo. Pero esa sabiduría le pertenece a Él. Correcto. Y Él no nos dejó suficiente información como para uno realmente poder decir, no, espérate, que esto es blanco, 100% blanco. Pero fíjate, porque dice Judas, y a los ángeles que pecaron, los mandó a prisiones eternas. Pero a los que pecaron al principio, ¿no? Los que están al principio hay muchos que están activos. Pero se ve que pasó algo posterior, pues no, inferencia. Claro. Pero fíjate que lo conecta un poco cuando tú te metes ahí, posiblemente con Génesis capítulo 6. ¿Y en qué momento podemos decir que esos ángeles, porque todavía hoy los ángeles pueden pecar y caer en condenación? O sea, no. O sea, ¿en qué momento cambia la historia para los ángeles? Bueno, el día específico, como digo, no lo sabemos, pero podemos inferir que después que pasó esa prueba, o sea,
En la caída, donde fue Luego de la tercerizada la Si me población permiten, angelical. voy a leer este texto Sí. bíblico para a quienes nos escuchan también se vayan allá y puedan ampliarse, que está en Ezequiel capítulo 28, que dice en el versículo 16, a causa de tu inmenso... tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales, profanaste tu santuario. Y ya ahí en lo adelante. Ese es uno de los pasajes que se interpreta. Se interpreta. Pero, vuelvo refiere y digo, hay un debate, Ujú. porque cuando tú lees al principio, dice palabra al príncipe de Al Tiro. príncipe de Tiro. Y habla de comercio, habla de una serie de Sí. cosas. O sea, ahí donde yo digo, yo soy más cauteloso Ujú. porque de nuevo, la Biblia muchas veces usa la hipérbole, el recurso literario, Sí. para decir, tú que te creías lo más grande, mira lo mal que te va a ir. O sea, entonces, Sí. y pudiera hacer eso. Ujú. Pero como te digo, no habría una doble referencia. Puede Sí. ser, pero para mí no hay forma como uno estar... De comprobarlo. comprobarlo. ¿Qué es un querubín según la palabra? Bueno, ya eso es más difícil porque la Biblia no ¿cómo se llaman? No especifica, No ¿no? especifica. No especifica. O sea, saben serafines y querubines, pero no hay como una... Porque yo tengo la visión de la imagen del arca, ¿no? Ujú. Que dice que tenía dos querubines que se posaron Ujú. arriba y se ven que tienen alas. Ujú. Entonces yo creo que de ahí es que viene la interpretación de que los ángeles Ujú. tienen alas, porque también esa idea de que los ángeles tienen alas, ¿de dónde lo sacaron? Yo creo que puede venir por ahí. Pero vemos que se habla de querubín, de serafines, de ángeles, de arcángeles. ¿Cómo podemos tener una idea de quién es el jefe? ¿Cuál es la jerarquía? Definitivamente hay una jerarquía, porque si hablamos de arcángel, es Sí. como el ángel principal. Superior. Ángel superior. Ujú. Uno ve cuando en la aparición de Isaías, cuando se le apareció el Señor, cuando se habla de esos seres adorando al Señor de una manera especial, y dice tenían varias alas, con dos cubrían su rostro, pero de nuevo, recuerden qué fue lo que tuvo Isaías, fue una visión. Una visión. O sea, no piensen que Dios, o sea, es un ser que está sentado en una silla aquí como... o sea, Claro, yo pienso que a veces nosotros nos perdemos de vista de nuevo. Es como cuando Moisés dijo, yo quiero ver tu rostro. O sea, que Dios tiene una cara con... Ujú. No, eso es una forma Hay de veces decir, yo quiero sentir tu presencia de una manera más especial. Más lo que está especial, diciendo. exactamente. Y Dios le dice, no, tú no puedes ver mi rostro, pero te voy a dejar ver mi espalda. La espalda. No, Dios le está diciendo, tú vas a sentir mi presencia, pero no de la manera que tú estás esperando. Así Claro, es. claro. Porque Dios no es humano. Claro. Mira, y es muy importante que nosotros podamos hacer una diferencia aquí, ya como para ir como dando un poco de cierre. Porque esto es un tema que hay demasiadas posturas. Sí, sí. Y nosotros tenemos, aquí mismo en la mesa, podemos tener opiniones diferentes. Ahora, lo más importante es que nosotros seamos, me gusta mucho una palabra que usted utilizó, cautelosos. ¿Por qué? Porque al final del día, si la palabra no tiene suficiente luz para nosotros, para nuestro entendimiento, si usted recibe una revelación personal que cae en ese marco, amén, recíbala y manéjese dentro del marco de la palabra, pero tampoco podemos hacer dogmas, que es donde yo entiendo que muchas veces caemos en el error, principalmente con temas que tienen que ver con ángeles y con manifestaciones demonios. sobrenaturales, con demonios, ese tipo de cosas. Tenemos que ser cautelosos, porque al final del día, así mismo también tenemos que respetar la revelación que el Señor le ha dado a su hermano en la fe, que también se maneja dentro de la palabra. Y ahí tenemos esa diferencia. Y yo quisiera, en ese marco de eso que acabo de decir, que pudiéramos quizás determinar si realmente el tema de la doctrina de los ángeles es algo fundamental, es una doctrina fundamental, o realmente como que quizá pudiéramos decir, mira, eso está como en un segundo plano.
no tiene tanto que ver con la salvación, o sí tiene que ver con la salvación. O sea, como que ¿dónde cae Sí, sí. la doctrina de los ángeles? Déjame decir algo. Yo quiero con eso evitar dos extremos. Está el extremo de hacer como esencial algo que no lo es, y definitivamente que la doctrina de los ángeles cae en eso. Pero podemos también caer al otro extremo de decir que eso quiere decir que no sea importante. No, si está en la Biblia es importante. Amén. Porque yo digo mucho Claro. también, y sé que hay temas, ¿verdad? Por ejemplo, la escatología. Lo importante es que Cristo viene, ya lo otro no es importante. No. Lo fundamental es que Cristo viene. Pero los otros temas no tienen importancia. Siguen igual de importantes. Si no tienen importancia, ¿para que Dios No lo puso en tuvieron. la Lo puso en la palabra? palabra. Así es. Entonces, 100%. toda la Biblia es importante. Claro. Ahora, no todo es igual de importante. O sea, Correcto. hay cosas que son esenciales y cosas que son secundarias. Y de todos los temas hay aspectos fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es fundamental en este tema? Creer que existe. O sea, una persona que niega la existencia de los ángeles No cree en la hay un palabra. fallo. La palabra. Hay Entonces, fallo. ahí es fundamental Hay un en ese problema, punto, ¿tú claro. ¿sabes? Claro. Ahora, de nuevo, en detalles de funcionamiento, de que si el texto que tú leíste, si ¿A hay una quién se doble refiere? referencia, no, Claro. con eso podemos convivir tranquilamente y eso no es ningún problema. Ahora, ¿qué sí podemos tomar e irnos por lo seguro? O sea, de cosas que podemos aprender de un tema como este. O sea, nosotros tenemos que estar como creyentes conscientes de que existe ese mundo angelical. O sea, hay una realidad de ese mundo. Tiene un funcionamiento que no entendemos, no estamos apercibidos de ellos. Pero definitivamente eso es algo que debe estimular al creyente. ¡Wow! O sea, que el creyente muchas veces cuando está tratando de servir al Señor, cuando está solo, cuando está siendo perseguido, cuando está haciendo algo que nadie lo reconoce, saber que hay un mundo angelical, o sea, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, eso debe de estimularnos a nosotros. Claro. Y yo pienso que la doctrina de los ángeles puede servirnos como un estímulo para nosotros hacer la voluntad de Dios. Alimenta la fe del creyente. Alimenta la fe del creyente. O sea, definitivamente, hay un texto muy hermoso en Hebreos capítulo 12, cuando dice y citando aquí a un autor, Wayne Grudem, que yo lo recomiendo, tiene una teología sistemática que me la encuentro muy balanceada. ¿Cómo se llama? Doctrina Bíblica de Wayne Grudem. Wayne Grudem. Y él dice una cita aquí que si me permiten leerla, dice él, cuando vamos ante Dios en adoración, nos unimos a una gran multitud de ángeles. Amén. Aunque de ordinario no vemos ni oímos evidencia de esta adoración celestial, de veras enriquece nuestro sentido de reverencia y gozo en la presencia de Dios, apreciar el hecho de que los ángeles se unen a nosotros en la adoración a Dios. Amén. Y yo pienso que eso es un estímulo para los creyentes. Y también el hecho de aprender de ellos. ¿En qué sentido? Que los ángeles adoran a Dios y los ángeles obedecen a Dios inmediatamente, sin fallar. Y bueno, yo pienso que aunque vamos a fallar, nosotros somos seres limitados, pero es un estímulo. Totalmente. El decir, oye, déjame imitar a los ángeles en la forma en que ellos obedecen y sirven a Dios. Amén. Amén. Yo tengo una pregunta y no sé si esta sea un poco complicada por el tiempo que nos queda, pero algo que nos dijiste antes de hacerla también, que eso es algo que debe también estar en nuestra mente, que la palabra de Dios dice que los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Amén, exactamente. Dice en Lucas 15:10 que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¡Wow! O sea, eso te habla... y si los ángeles se lo gozan, ¿por qué nosotros no lo vamos a gozar entonces? Eso te habla de la personalidad, de las emociones que se manifiestan en los cielos, inclusive hasta del carácter moral que puede tener un ángel. Correcto. Un ángel de luz, un ángel bueno, vamos a decirlo, bueno. De lo de nosotros. O sea, es interesante porque, señores, la Biblia está llena de historias que son sobrenaturales. Así es. Y lo sobrenatural está presente en la vida del creyente. Y como me encantó que usted plasme los dos extremos, porque ciertamente los dos extremos son malos. Tanto el que niega como el que lo ignora. El que los ignora. O sea, las dos partes son posturas que no permiten que el creyente realmente se desarrolle a la plenitud de lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y naturalmente, una postura bíblica, nosotros sabemos que la postura que usted tiene en sus convicciones de la palabra afectan todo lo que usted hace. Afectan la manera en la cual usted ve la vida y por consiguiente, la manera en que usted vive la vida. Entonces es importante que nosotros podamos tener una teología lo más saludable posible, lo más apegada a la palabra posible, porque al final del día, de nosotros depende mucha gente también.
que está alrededor de nosotros. No solamente pensando en nosotros, sino también en la medida que yo veo que mi hermano necesita una inyección de fe en un momento dado, el poder a través de la palabra, darle una inyección de fe, decirles, no, lo que pasa es que como son malos que están contigo, los que están con nosotros, que los que realmente están en contra tuya. O sea, tú tienes garantías en la palabra. Amén. Amén. Y ese mundo sobrenatural está presente, y el saberlo, estar consciente, yo creo que es clave. Amén. Amén. Tú sabes que dos cosas. Hay una cosa que siempre me ha llamado la curiosidad, y es incluso doctrina en algunas iglesias, que creo que es totalmente secundaria, que en 1 Corintios 11 habla del uso del velo. Hay algunas iglesias todavía que hoy usan el velo, pero es interesante que explica, dice, por esta razón, bueno, dice, de hecho, leo del versículo 8, de hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esa razón y a causa de los ángeles, o sea, a mí como que me sorprende de repente cómo entraron los ángeles aquí en la conversación, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Exactamente, ¿qué significa a causa de los ángeles en este contexto? Explícamelo tú mejor. Yo estoy que wow. Yo no había fijado en eso. Una respuesta. No. Realmente es un texto difícil. Porque y lo digo porque conozco iglesias que si las mujeres todavía hoy se ponen el gustan velo cuando van a orar o lo que sea, adorar. Muchas iglesias, por ejemplo, a las iglesias que nosotros vamos, ninguno se utilizan el velo, pero dice aquí que a causa de los ángeles, tú te quedas como que, ¿cómo entran los ángeles aquí? Sí, o sea, de alguna manera eso nos hace ver lo que decíamos en la cita de Gruden, cuando adoramos a Dios, el hecho de saber que hay ángeles que se unen a nosotros. Okay, o sea, podemos comenzar por ahí. Lo que pasa es que ahí entra otro tema, porque fíjate que habla de señal de autoridad, pero ahí viene el debate porque también dice, pero en lugar del velo les he dado el cabello. Entonces, acuérdate que también en esa época se daba el hecho de cuando mujeres que se rapaban. Entonces, como que hay que tomar en cuenta como los contextos culturales también. Esos contextos culturales en ese sentido. O sea que de alguna forma Pablo está indicando que que al tomar esas decisiones de cubrirse, por decirlo así, tenemos que tomar en cuenta los testigos que están delante de nosotros, no solamente los que están haciendo aún el tema de los ángeles. Sí. Pero eso es mucho más de ahí, o sea, simplemente estoy mencionando otra cosa la realidad de que los ángeles están ahí. Otra cosa que quería mencionar era también como el poder que tienen los ángeles, pero que por lo menos lo que evidencia la palabra es que de alguna manera el enemigo, Satanás, tiene más poder que los ángeles. O sea, lo digo porque creo que el arcángel que dice cuando estaba peleando contra Satanás, contra el diablo, dice, el Señor te reprende. O sea, era como tenía una lucha con él, pero él tuvo que invocar al poder de Dios para que sea como quien eso es otro tema, y definitivamente lo que decíamos ahorita, si lo vemos desde el punto de vista terrenal, uno no es consciente de eso, pero desde el punto de vista espiritual sí hay una batalla, y yo sí creo en eso, porque la Biblia lo enseña. O sea, en Daniel se habla de, cuando Daniel oró, que dice, mira, le dice el ángel, desde que tú oraste, la respuesta fue enviada. Tuve que esperar, porque se me opuso el príncipe de Persia. Entonces, ¿verdad? Buenos comentaristas que entienden que está hablando de seres espirituales de maldad, que en este caso ejerció una influencia sobre el príncipe de Persia, y que se le opuso a ese ángel. Dice, oye, se me opuso por 21 días, dice. Entonces tuve que pedir ayuda a Miguel. Entonces, estamos entrando ahí, ¿verdad?, en un mundo que es... sí, y que son de las pocas referencias que hay tan detalladas. Sí, tan detalladas. Pero sí podemos decir, por lo menos, que es una realidad de que hay una batalla espiritual que no la vemos y que tiene incidencia. Ahora, de nuevo, la incidencia no va a ser... O sea, ese ángel no estuvo luchando con Daniel directamente, o sea, fue una lucha entre ángeles. ¿Qué tenía que hacer Daniel? Orar, o sea, pero ahí no hubo que lo jaló el demonio por un lado y que lo jaló el ángel por el otro lado, no. Es como la famosa lucha entre Jacob y el ángel.
Yo iba para allá, pero como que... No, pero es interesante eso, porque mucha gente entiende que hubo como una pelea. Hay mucho corito también, ¿oíste? Hay corito también por ahí. ¿Cómo corito? Los coritos pentecostales. Los coritos pentecostales, claro. Pero hay muchas personas que entienden que fue una lucha literal, física, entre Jacob y el ángel. Otros entienden que fue digamos que una especie de manifestación de Jacob orando a Alá. No sé exactamente qué pasó, porque dice que hasta le dio un golpe. Sí, o sea, como te digo, yo no estaba ahí para saber todo. Lo que sabemos que quedó chueco, eso sí se lo sabemos. Quedó chueco de ahí para adelante. Y eso obviamente tenía que ver mucho con lo que decíamos ahorita, que eso es importante, señores, tener en cuenta eso, lo que es la historia de la redención. O sea, en el contexto de la historia de la redención, Dios estaba desarrollando un plan de salvación que comienza con Adán y Eva, cuando promete que de la sirviente de la mujer vendría alguien a aplastar la cabeza, y se desarrolla con Abraham, cuando dice que Abraham y su descendencia serán benditas, pero entonces Pablo dice en Gálatas, pero fíjate que dice descendencia en singular, no descendencia en plural, porque es de Cristo que está hablando, como de Cristo. Entonces, o sea, hay muchos temas, tela por donde cortar en ese sentido. Entonces, ¿qué era Jacob? Jacob era en ese sentido parte del cumplimiento, era como le llaman una tipología de lo que sería Cristo en ese sentido. Okay. Y entonces uno tiene que, cuando ve esos pasajes, verlo como que son, o sea, no verlo como algo repetitivo, sino como que son cosas únicas que pasaron. Fíjate que cuando al final, ¿qué sucede? Que le cambia el nombre por Israel, y dice, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. O sea, definitivamente ahí pasó algo que fue algo extraordinario. Sobrenatural. Y ¿cómo se le llamó? Israel. Se le cambió el nombre. Porque venció. Pero ¿cómo es llamado Cristo entonces? Cristo es llamado Israel. Cristo es llamado... Todos los títulos que se aplican a Israel en el Antiguo Testamento se le aplican a Cristo. Cuando en Osea dice, de Egipto llamé a mi hijo, dice Mateo que eso se cumplió en Cristo. Pero cuando tú lees el texto en Osea, es de Israel que está hablando. ¿Es Israel o Cristo? Sí. Sí. O sea, es de Israel y de Cristo. O sea, que Israel al final es como una representación, una sombra de lo que sería Jesucristo. Y que precisamente eso es lo que él viene a buscar. Él viene a buscar a su pueblo. Y yo creo... Porque eso, lo hermoso de eso es, o sea, ese Israel terrenal apunta a la persona de Cristo. Entonces dice Pablo en Gálatas 3 que nosotros, los cristianos, hemos sido unidos a Cristo. Sí. Y como somos unidos a Cristo, y Cristo es el linaje de Abraham, entonces nosotros somos hijos de Abraham también, porque hemos sido unidos a Cristo. Injertados en el olivo. Tú sabes que yo quiero terminar de mi parte. Ya de ahí para adelante ustedes sabrán. De mi parte. Está bien, concluye, Rey. Al final el tema eran Los Ángeles. Lo bueno de esto es que uno fluye, pero yo creo que al final del día hemos sido edificados y vamos aquí a traer a Los Ángeles, yo creo que en el clímax de la historia, porque ustedes mencionó algo, y es que muchas de las intervenciones angelicales tienen que ver con la historia de redención. Y para mí la historia de redención tiene su clímax en este rollo que pasa aquí, a propósito del rollo que vamos a ver en este pasaje. Eso está en Apocalipsis 5. Y dice lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, o sea, Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, aquí estamos viendo algo que está pasando en el cielo. O sea, algo que está sucediendo donde te están mencionando la palabra ángeles, ancianos, o sea... otra cosa, no hablo de los ancianos, habla de los ancianos. ¿Quiénes son esos ancianos que están en el cielo? Pero amén, eso sería otro, como para profundizar un poquito más. Pero o sea, Juan está viendo algo que definitivamente es algo sobrenatural. Y se expresan emociones en el cielo de lo que está sucediendo. O sea, es algo glorioso. Y dice el versículo 6, y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, ¿quiénes son esos 4 seres vivientes? Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra.
y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea que Cristo no estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí, para mí que aquí esto es uno de los puntos importantes que vinculan mucho el tema de la oración con lo que sucede muchas veces en la dimensión espiritual. Porque naturalmente aquí vemos una referencia directa en la visión de Juan de que las oraciones de los santos tienen una incidencia en algo que sucede en el cielo. Entonces, aparentemente las oraciones tienen algo de importancia. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea, aquí el cielo y todo lo creado se unió a una sola. Entonces, es lo que va a pasar al final de los tiempos. Es lo que va a pasar y es el clímax de la redención de la humanidad. Pero qué hermoso nosotros ver en la palabra que al final del día, o sea, nosotros estamos en una sintonía perfecta en ese punto con el cielo. O sea, nos estamos uniendo. Se va a cumplir la oración de Jesús, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahí se cumple perfectamente. Entonces, la función de los ángeles ahí se equipara a la función de los hombres. ¿En qué sentido? Aquí estamos todos postrados delante del Cordero, adorando al Señor. O sea que es una cuestión de ni siquiera de funciones. No, yo diría que básicamente estamos en la transición de que ahora mismo los ángeles nos están ayudando por encomienda de Dios a que lleguemos a ese día. Yo lo resumiría como que aquí, mientras estemos en el plano terrenal, el Señor le ha encomendado la misión de ayudar un poquito, que es mucha ayuda que necesitamos. Sí. Por favor, para llegar ahí. Yo creo que eso es lo más. Pero, como decía el texto de Apocalipsis, no debemos impresionarnos por eso y caer apostrado ante ellos, sino que adorar a Dios solamente. A Dios solamente. Amén. Entonces, como conclusión, pudiéramos decir, no podemos ignorar a los ángeles, tampoco debemos postrarnos delante de ellos. Exactamente. Número 1. O sea que ya por ahí tenemos mucha tela. Es válido asustarse si le aparece un ángel ahora. Bueno, se puede asustar, pero no me lo adore, por favor. No me lo adore. No se postre. Claro. Lo que sea que tú estás viendo, no te postres. Se puede postrar del susto. Te caíste. Porque te caíste. Pero no porque lo va a adorar. Claro, humanamente. Nosotros estamos sumamente agradecidos con usted, Pastor Rafael Alcántara. Queremos hacerle extensiva la invitación a quien quiera acercarse a la iglesia de nuestro querido pastor, hermano de nuestro hermano Iván, que es la iglesia Sola Gracia, ¿verdad, pastor? Sí, Iglesia Bíblica Sola Gracia. Sí. ¿Dónde queda ubicada? Ahora mismo estamos en el mismo local del Colegio Santa Bárbara. Correcto. Que está en la calle San Juan Bautista. Urbanización Real, correcto. Bueno, algunos le dicen Mirador Norte, Renacimiento, sí. Pero estamos cerquita. Sí. ¿Y los servicios? Los domingos tenemos a las 10 de la mañana nuestra clases de escuela bíblica y a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración. Perfecto. Ahí estamos a la orden, lo que podamos servirle, y también estamos en las redes, en YouTube. ibsg.rd. Ahí tenemos nuestro canal de YouTube también, donde pueden ver nuestras enseñanzas y otras cosas más. Y estamos también a la orden también en cualquier cosa que podamos servir. Nosotros estamos ahí para
traer edificación a los santos y sobre todo traer el Evangelio de Jesucristo. Amén. Nosotros bendecimos su vida. Le esperamos para esta segunda parte donde vamos a ampliar esta primera enseñanza y Acepto ya la segunda Hablar- parte. Me he quedado con el deseo. Claro Hablar que de la sí. conversación de la parte fea, ¿verdad? bueno, es necesario también- y para va- que el conocimiento a esas personas que no saben Amén. sea expandido y se abran sus Y ojos lo vamos a seguir porque espirituales. en esta ocasión debo decir que fui yo que le impuse el tema. Pero después le vamos a Claro invitar que para sí. que él aquí pueda expresar cualquier tema que el Señor le ponga. Y le mandamos un Ujú. saludo también al pastor Saladín. Sí. Y nada, gracias por venir, Rafa. placer, un abrazo. gracias. Para Gracias todos. a todos Gracias. ustedes por escucharnos. Estén pendientes. ¿Tú quieres decir algo, Ricky? Claro, termina con una pregunta. Dale. Entonces, cuando adoramos, ¿nos estamos uniendo a los ángeles en adoración? Amén, sí, Sí. definitivamente. Amén. Señores, si ustedes tienen preguntas de este tema, ¿verdad? Porque puede ser, la pueden enviar por el DM. Que se la referimos Y al ahí pastor. le vamos a hacer la referencia. Claro. Y quién sabe si en otro momento podemos tener al pastor y ahí contestar sus Sí, sí, sí. preguntas. Claro que sí. O van a la iglesia y me la hacen allá también. También. Gracias por escuchar Vivir con Fe. Si usted fue edificado y bendecido con este mensaje, compártalo. También, si quiere ponerse al día, usted le puede dar para atrás en Spotify y escuchar esos episodios que están buenísimos y también compartir, si no tiene Spotify, vía YouTube. Un abrazo para todos. Iván. No, gracias. Bye. Chao.